El webinar de hoy estará dividido en dos bloques. En el primer bloque conversaremos con dos especialistas de la Oficina de Medición de la Calidad de los Aprendizajes, la UMC, respecto a las creencias, conocimientos y oportunidades de aprendizaje en torno al estudio de las fracciones en el aula. En un segundo bloque podremos responder las preguntas que nos vayan dejando en los comentarios de Facebook en alguna de las plataformas desde donde estamos transmitiendo el día de hoy. Sin más preámbulo, vamos a conocer a las especialistas que nos acompañan. Estamos en primer lugar con Estefanía Urbano, especialista en factores asociados del equipo de análisis de la UMC. Hola Pedro, buenas tardes. Muchas gracias por la presentación. ¿Qué tal, Estefanía? Gracias. También nos acompaña Lilian Isidro, especialista en el área de matemática del equipo de evaluación de la UMC. Buenas tardes, ¿cómo están también? Muchas gracias, Pedro, por la bienvenida. Buenas tardes a los docentes también y a nuestros oyentes. Listo, Lilian, muchas gracias. Perfecto. Entonces vamos a conversar con Estefanía y Lilian acerca de las fracciones, la enseñanza y el aprendizaje de las fracciones. En primer lugar, Estefanía, cuéntanos, ¿por qué la UMC analiza y reflexiona en torno a la comprensión y la enseñanza de las fracciones? Bueno, vivimos en una sociedad donde el avance de la tecnología no se detiene, está a un ritmo acelerado y ello demanda por parte de las ciudadanas y los ciudadanos el desarrollo de competencias matemáticas que les permitan desenvolverse en el mundo actual. La matemática entonces es crucial para la vida. En el Perú, si bien hemos tenido algunos avances respecto a los logros de aprendizaje de nuestros estudiantes, todavía es muy poco el porcentaje que logra los aprendizajes esperados para su grado. Te comento, por ejemplo, que el año pasado, en la EM 2022, solamente 12,7% de los estudiantes de segundo de secundaria logró los aprendizajes esperados para su grado. Entonces, esto nos pone como cierta alerta, ¿no? De que hay que mirar con un ojo bastante sensible qué está pasando con la enseñanza y con el aprendizaje de la matemática. Por ello, optamos por centrarnos en un concepto central para las competencias matemáticas, que son las fracciones. Las fracciones son desafiantes de enseñar y de aprender porque requieren que el conocimiento de los números naturales se expanda para que las y los estudiantes puedan entender el sistema de números racionales. Además, son fundamentales para entender otras nociones matemáticas, por ejemplo, los decimales, la probabilidad, los porcentajes, incluso el conocimiento algebraico. Entonces, dada la importancia de este aprendizaje y dados también los logros de aprendizaje en el área de matemática que todavía no alcanzan lo que quisiéramos en el Perú, es que la UMC propone hacer un estudio específico sobre la enseñanza de las fracciones. Perfecto, Estefanía. Muchísimas gracias por tu respuesta. Y justamente de lo que nos comentas, ¿no? Respecto a ese interés por analizar la enseñanza de las fracciones, Lilian, quizá nos puedas comentar qué nos dice el Currículum Nacional de Educación Básica respecto al aprendizaje de las fracciones y con qué competencias se relaciona. Gracias, Pedro. Bueno, respecto también, digamos, una de las razones también por las cuales se definió este estudio es que finalmente las fracciones son una de las nociones matemáticas centrales para el aprendizaje de las matemáticas. Este aprendizaje, en todo caso, esta noción esencial, se trabaja dentro de la competencia resuelve problemas de cantidad e implica también una serie de conexiones con otros aprendizajes mucho más complejos en las matemáticas, como son, por ejemplo, los porcentajes, las proporciones, más adelante las funciones, el mismo conocimiento de la recta numérica y también incluso interpretar las probabilidades, también se hace a partir de fracciones. Entonces, son un conjunto de conocimientos centrales, ¿no? En esta investigación, en este estudio, se trabajaron los 5 significados de las fracciones, que vamos a abordarlos y los explicando poco a poco, pero también cabe señalar que en el mismo currículo nacional hay un enfoque por competencias que implica pues que los estudiantes sean capaces de emplear las matemáticas para interpretar el mundo real, para resolver problemas y que tomen decisiones bien fundamentadas, ¿no? Entonces, digamos que dentro de este bagaje de distintos conocimientos matemáticos y estrategias y procedimientos que los estudiantes deberían
lograr, están como noción central también las fracciones. Por ello su importancia en este estudio, ¿no? De acuerdo, Lilian, muchas gracias. Y ahora entrando específicamente al estudio que se está desarrollando en la UMC, Estefanía, por favor cuéntanos, ¿cuáles fueron los objetivos y quiénes participaron en este estudio? Gracias por la pregunta, Pedro. Bueno, para aproximarnos a este fenómeno tan complejo que es la enseñanza de las fracciones, decidimos hacerlo a través de 3 constructos que han sido bastante investigados ya en la literatura de investigación educativa, que son las creencias, el conocimiento docente y las oportunidades de aprendizaje. Entonces, digamos que de manera general la finalidad del estudio era comprender cómo se enseñan las fracciones, pero planteamos 3 objetivos específicos, ¿no? Primero, explorar cuáles eran las creencias de los docentes participantes en torno a la enseñanza de las fracciones. Segundo, propusimos como segundo objetivo conocer los conocimientos que tienen los docentes acerca de la enseñanza de las fracciones. Y un tercer objetivo fue conocer las oportunidades de aprendizaje identificadas en los cuadernos de los estudiantes para el aprendizaje de las fracciones. En cuanto a quienes participaron en este estudio, bueno, los centramos en segundo grado de secundaria. De repente, si vamos al siguiente slide, este estudio en realidad tuvo un abordaje mixto. ¿Qué quiere decir esto? Que tuvo un componente cuantitativo, pero también tuvo un componente cualitativo. En la fase cuantitativa participó una muestra de docentes de segundo de secundaria del área de matemática, específicamente 3.865 docentes, quienes completaron un cuestionario y a través de este cuestionario se recogió información sobre su conocimiento tanto pedagógico como su conocimiento de contenido de las fracciones. Por otro lado, para la fase cualitativa, te cuento que seleccionamos a 12 escuelas y procuramos que estas 12 escuelas tuvieran características diversas, ¿no? Y en ese sentido fueron escuelas, por ejemplo, de 3 regiones del Perú, fueron escuelas urbanas y rurales, ¿no? Todo ello con el objetivo de tener una muestra relativamente diversa para este recojo cualitativo. Participaron 12 docentes de matemática a quienes se les aplicó una entrevista semiestructurada en profundidad. Además, participaron 69 estudiantes de segundo de secundaria con quienes se desarrolló un grupo focal. Se organizaron grupos focales, 12 grupos focales, uno por cada una de las escuelas que visitamos. Y finalmente seleccionamos 12 cuadernos de estudiantes. Se tomaron fotografías a los cuadernos que, a juicio de los docentes entrevistados, eran los cuadernos más completos de matemática. Y esto con la finalidad de aproximarnos a la oportunidad máxima de aprendizaje. Perfecto, Estefanía. Muchas gracias por la información. Y ahora ya yendo hacia los principales hallazgos del estudio, ¿nos puedes comentar, por favor, cuáles son las creencias de los docentes sobre cómo se enseñan las fracciones? Claro. Después de analizar toda la información que recogimos en las entrevistas, logramos identificar 4 creencias que consideramos son nucleares en los docentes y que podrían pautear su enseñanza de las fracciones. En primer lugar, lo que explican los docentes es que las fracciones están presentes en la vida cotidiana. ¿Qué quiere decir esto? Que para los docentes la importancia de este aprendizaje radica en que los estudiantes las van a usar en su día a día, en situaciones como, por ejemplo, repartir alimentos, partir una torta, dividir un terreno. Algunos señalaron que las fracciones son útiles para el manejo del dinero, ¿no? Por ejemplo, para hacer un presupuesto, para poder calcular los descuentos. Algunos docentes explicaron que para manejar un negocio, por ejemplo, podrían ser bastante útiles las fracciones. Entonces, la importancia de este aprendizaje desde la perspectiva de los maestros entrevistados radica en su uso cotidiano, en el día a día de los estudiantes, ¿no? Con estos usos bien concretos que te acabo de mencionar como ejemplos. Una segunda creencia que encontramos en los docentes es que para ellos el uso del material concreto facilita la comprensión de las fracciones. Señalaron que en primaria, recordemos que estas entrevistas se realizaron a docentes de segundo de secundaria, pero explicaron que en primaria el material concreto es todavía más importante, pero en secundaria se puede continuar usando, ¿no?
para facilitar que los estudiantes comprendan las fracciones. Pusieron además algunos ejemplos de materiales que podían usar para enseñar las fracciones en el aula, ¿no? Por ejemplo, regletas, cartulinas, tabs, chapitas, y un material concreto que mencionaron todos los docentes entrevistados fue la hoja de papel. Ellos señalaban que, por ejemplo, podían mostrarles una hoja de papel a sus estudiantes, dividirla en dos y preguntarles, ¿no? ¿Cuánto representa del todo esta sección de la hoja de papel? ¿No? Un medio, por ejemplo. Y así consideraban que podían seguir doblando la hoja de papel y de esa manera los estudiantes podían entender más fácilmente las fracciones, por ejemplo, un medio, un cuarto, se le dividían en tres los tercios, ¿no? Ese es el ejemplo que ponen los docentes y nuevamente nos remite a algo bastante concreto, ¿no? Bastante cotidiano. Una tercera creencia de los docentes es que las fracciones se tienen que enseñar con situaciones de aprendizaje que estén contextualizadas. Es decir, para los docentes enseñar las fracciones sin estar situadas en una problemática específica, ¿no? Sin darles un contexto, iba a ser inútil para poder enseñar a los estudiantes este tipo de aprendizaje. Entonces explicaban además que para ellos un indicador de que un estudiante ya aprendió las fracciones es que, por ejemplo, vayan a la tienda y que puedan usar cotidianamente las nociones de fracciones. Y una última creencia que encontramos en los docentes es, bueno, se les preguntó qué debían de manejar ellos, ¿no? Como maestros para poder enseñar a los estudiantes fracciones. Y lo que destacaron es que un docente debe conocer los aspectos formales de las fracciones. Por ejemplo, ¿qué es una fracción? ¿Qué partes tiene, ¿no? El numerador, el denominador, cómo se clasifican, propias e impropias, etcétera, ¿no? Aspectos bastante de forma, digamos, conceptuales, ¿no? Y también algunos de ellos destacaron que las estrategias eran una habilidad o era algo necesario, una herramienta necesaria para los docentes para que pudieran enseñar de manera efectiva las fracciones, ¿no? Incluso algunos docentes señalaban que no conocían las estrategias y que les gustaría más bien ser capacitados o que se les dé información acerca del cómo enseñar las fracciones. Y eso es lo que te puedo compartir, Pedro. Muchas gracias, Estefanía. Entonces, hemos hecho un repaso de las 4 principales creencias que han presentado los docentes sobre la enseñanza de las fracciones. Y ahora, Lilian, quizá tú nos podrías comentar respecto a los conocimientos que evidenciaron los docentes sobre las fracciones y su enseñanza. Así es. También otro de los hallazgos que tuvimos dentro del estudio, que como mencionó Estefanía, tuvo una parte cuantitativa. Nosotros recogimos algunos indicios del conocimiento de los maestros respecto de la parte del dominio matemático propiamente o disciplinar a través de un cuestionario, pero también se incluyeron preguntas sobre la capacidad del docente para intervenir cuando un estudiante tiene dificultades sobre, por ejemplo, sobre la comprensión de una noción, un significado, o de pronto comete algún error frecuentemente, ¿no? Entonces, por ejemplo, si pasamos al slide siguiente, ¿ya? Ahí tenemos como 3 ideas claves, ¿no? En primer lugar, a partir de este comparativo entre conocimientos del contenido matemático y los conocimientos pedagógicos, se identificó a nivel general que los docentes de matemática tienen un mayor dominio de la parte disciplinar, vale decir, de esos conocimientos, conceptos, propiedades, definiciones, procedimientos para operar con fracciones, ¿no? Pero digamos que la tasa de éxito o la tasa de acierto en las preguntas referidas a los conocimientos pedagógicos fue bastante menor. Digamos que en promedio fue al 50, 60% más o menos de acierto y en algunos casos y en otros pudo bajar a menos, ¿no? Entonces allí sí se notaron algunas dificultades. ¿Qué aspectos se midieron en esta parte pedagógica? En el segundo número se muestra, por ejemplo, que exploramos un poco la capacidad del maestro para identificar los errores que cometían los estudiantes, más o menos puntualmente qué causas, ¿no? O por qué un estudiante cometía un error ante una tarea, ¿no? Entonces, el conocer esta causa del error haría que el docente tuviera mayor, sea más acertado en la intervención que él tiene con el estudiante, al hacerle preguntas, repreguntas, o de repente cambiar el tipo de actividad, ayudarlo a reflexionar sobre su error.
pero como estas causas no son tan, digamos, analizadas a fondo, de pronto más se atañen al procedimiento algorítmico o más se creen que están centradas en la comprensión del problema, entonces de pronto no se profundiza en la causa respecto al significado que el estudiante no está entendiendo, ¿no? Respecto a las fracciones. Otro aspecto a nivel general es que los docentes también, digamos que se vería un poco limitada su capacidad pedagógica, en tanto, si bien reconocen algunos errores frecuentes, como esto que les comentaba, el que los chicos no entienden bien el problema, de pronto tienden a aplicar rápido un procedimiento, buscan resolverlo como lo han hecho con otros problemas de la sesión, ¿no? Pero es que justamente detrás de estas, digamos, acciones un poco que los estudiantes manifiestan de querer resolver algo con una técnica, está justamente la falta de comprensión, probablemente una enseñanza un poco centrada en esa aplicación de algoritmos, ¿no? Entonces, también notamos que hay una limitación allí, en todo caso, para poder intervenir, ¿no? Y por tanto, una limitación también para poder atender esas necesidades. Vamos a ingresar a ver a la siguiente diapositiva, donde, por ejemplo, ponemos una de esas limitaciones, ¿no? Por ejemplo, desde las investigaciones en enseñanza de las matemáticas, se sabe que una de las habilidades, una de las capacidades centrales en el docente es saber analizar las tareas que él encuentra en cuadernos de trabajo, en libros de texto, en páginas web que de repente alcanzan diversos recursos para que los docentes utilicen, en este caso en particular con las fracciones. Por ejemplo, aquí hemos traído un ejemplo de una de estas dificultades, ¿no?, identificadas en esta muestra de docentes. Por ejemplo, ante la tarea que vemos aquí, ¿qué decía esta tarea? Una persona llena completamente el tanque de su auto con 16 galones de gasolina y realiza un viaje con dicho auto a una velocidad constante. Después de concluir el viaje, el marcador de gasolina indica lo que se muestra en la siguiente figura. Ese marcador indica lo que marca, digamos, ese medidor después del viaje. Muchos docentes decían, los chicos van a creer que eso que está marcando es lo que gastó, ¿no? Entonces, por ejemplo, eso nos dijeron ellos en las entrevistas. Y en efecto, coincide con un error frecuente también. Pero en esta tarea, por ejemplo, si bien se trata de interpretar este gráfico, asociarlo con una cantidad, en este caso de galones de gasolina, asociarlo con una parte de ese total, se le preguntaba sobre todo que el estudiante hiciera que diera la solución a esta siguiente, digamos, requerimiento, ¿no? Ahí decía, a partir de esta situación, Mario afirma, luego de concluir el viaje, el auto consumió 4 galones de gasolina. Justo el rol de este estudiante Mario, ficticio, es evidenciar un error, ¿no? Y se le pedía al estudiante que él evaluara si era correcta o no esa afirmación y justificara su respuesta. Si uno lee esa tarea, digamos, con mayor calma, probablemente los maestros tuvieron un tiempo para reflexionar sobre estas tareas, esperábamos que ellos nos dijeran que esta tarea correspondía a la capacidad señalada en el currículo, que es la de argumenta afirmaciones sobre relaciones numéricas y operaciones. Sin embargo, la mayoría de ellos señalaron a otra capacidad como si fuera la capacidad de más protagonista de esta tarea, ¿no?, de la solución. Y, por ejemplo, señalaron, y eso está a la derecha, en esa llamada de color plomo, en la que citamos textualmente lo que un maestro nos dice, ¿no? Entonces, un maestro nos dice que tendría, o sea, un estudiante que quisiera resolver esta tarea tendría que usar estrategias y procedimientos de estimación. Entonces, él enfatiza la capacidad de estrategias. Y según él es la que debería el estudiante manejar con mayor protagonismo para resolver la tarea. Y bueno, también comenta porque la simple traducción no va a llegar a la respuesta, ¿no? Entonces, sí nos llama un poco la atención que frente a una tarea que tiene bastantes indicios de indicar que se enfoca más en la capacidad del estudiante para argumentar, justificar una respuesta, decir una postura, si está de acuerdo o no y por qué razones, los maestros no lograron identificar esta capacidad, ¿no? Entonces, allí notamos una limitación. Sí hubo poquísimos, 1 o 2 maestros que sí dijeron que era la capacidad argumenta, ¿no? Entonces, ahí vemos, por ejemplo, un ejemplo de cuáles son esas debilidades evidenciadas en nuestras entrevistas. En la siguiente diapositiva, por favor. Bueno, entonces regresamos a la anterior. Entonces, en esta anterior podemos notar varias cosas, ¿no? Entonces, por un lado, los docentes, hay un dominio de estas propiedades, de estos algoritmos, los conceptos sobre las fracciones, ¿no? Es más, durante las entrevistas, varios de los docentes
consideraban que después de estos 2 años pues, de virtualidad, de pandemia, los chicos habían venido con pocos aprendizajes de grados previos. Entonces ellos tenían la hipótesis que los chicos podían mejorar en sus habilidades matemáticas si primero sabían la teoría o primero sabían operar con las fracciones, si sabían los tipos de fracciones y estaban listos para resolver problemas. Sin embargo, eso no es suficiente, ¿no? Hay que profundizar en la comprensión de los significados, hay que movilizar distintas capacidades, entre ellas las representaciones de las fracciones, ¿no? Y ahí llama la atención, por ejemplo, que en las creencias los docentes dijeran hay que usar material concreto, que es importante emplearlo, pero ahora vamos a ver en la siguiente parte, seguro ya conversando un poco más, que eso no necesariamente se refleja en los cuadernos, ¿no? Entonces, vamos viendo entonces que hay un dominio, sí, hay un interés por lograr que los chicos comprendan los procedimientos, los conceptos, pero hay como una limitación en saber cómo llevar de este conocimiento, digamos, más teórico hacia la aplicación y la resolución de problemas. Hay otra limitante también identificada en este aspecto, ¿no? Muchas gracias, Lilian. Precisamente nos has comentado acerca del conocimiento disciplinar y el conocimiento pedagógico expresado de los docentes en el caso de las fracciones y su enseñanza. Y tú justamente querías hacer un enlace, ¿no? Una relación con lo que está pasando en la práctica pedagógica. Entonces, quizá Lilian, ¿nos puedes comentar cómo se enseñan las fracciones según los hallazgos del estudio? Claro que sí, Pedro. A ver, nos apoyamos un poco en la siguiente diapositiva. Muchas gracias. Por ejemplo, se hicieron varios acercamientos, ¿no? Un poco identificar en este tipo de las tareas que los docentes habían entregado, digamos, hecho llegar a los estudiantes a través de los cuadernos. Digamos que en los cuadernos hay un registro de estas oportunidades de aprendizaje que los estudiantes tienen. No hemos podido, eso sí hay que dejarlo claro, observar clases, pero digamos que el cuaderno nos da un acercamiento de aquello que se ha hecho durante el año escolar hacia la fecha donde fuimos, ¿no? Entonces, analizamos hoja por hoja, tarea por tarea, y encontramos ciertos énfasis en lo que los docentes trabajan y en lo que la mayor parte de estos docentes habían logrado cubrir del currículum, ¿no? Por ejemplo, lo que pueden ver ustedes en las fotografías tomadas de algunos cuadernos, es, por ejemplo, que los docentes ahí están, ¿no? Ponen un énfasis a las definiciones, se dan el trabajo, digamos, de traer algunas separatas probablemente para abordar estas definiciones, para facilitar probablemente al estudiante la lectura o el acceso a ellas, ¿no? Y también se observan ciertas actividades asociadas a algunos significados de las fracciones. Notarán en la segunda foto, por ejemplo, que se observa un uso ya de esta idea de dividir un total en partes iguales, pero que para nosotros eso se asocia principalmente a un significado, que es el significado de la fracción como parte. Y digamos que si uno busca y contabiliza la cantidad de actividades que se encontraron, podríamos decir que la mayor cantidad de actividades o tareas presentadas a los estudiantes se asociaban con esta noción de parte todo. Entonces, si esa realidad la contrastamos con lo que pide el currículo nacional, que es la tabla que está a la derecha, podríamos decir que de los 5 significados que los estudiantes deberían haber logrado comprender, trabajar constantemente a lo largo de la educación básica, en este caso desde el 4º grado, de 3er y 4º grado de primaria hasta el 2º de secundaria, que más o menos son 6 grados, deberían haber cubierto 5 significados. Pero si uno revisa dónde está parte todo, pues encontramos que eso se ubica en el ciclo 4 y que este significado sigue siendo protagonista y casi único en su atención hasta el 2º de secundaria. Los demás significados, el de fracción como cociente, como operador, la fracción como medida y la fracción como razón, casi no han sido abordados o han sido abordados con una tarea o 2 como máximo en algunos cuadernos. E incluso en otros cuadernos hemos encontrado total ausencia. Entonces podríamos decir que uno revisa las hojas de los cuadernos y no necesariamente estamos logrando dar oportunidades a los estudiantes para que desarrollen todos los significados que garantizarían que los estudiantes comprendan mejor las fracciones. En la siguiente diapositiva también tenemos un acercamiento, ¿no? O sea, si bien hemos encontrado algunas limitaciones, unos énfasis en la fracción como parte de todo, también encontramos pocas tareas asociadas a las representaciones, ¿no? En este caso, por ejemplo, esta es una actividad, un problema que se le puso al estudiante referido a la fracción como operador. Aquí sí se ve, y es uno de los pocos casos, en los cuales probablemente en la sesión se dio la oportunidad de representar la cantidad como una unidad dividida en partes iguales, ¿ok?
Y de esas partes hay una cantidad, un valor que es representado por la fracción, en este caso me parece que es 4/9, ¿no? Entonces, sin embargo, ahí hay dos comentarios que hacer, ¿no? Sí es positivo que el docente, en este caso, estos pocos docentes, hayan empleado representaciones que son más de carácter gráfico. Pero cabe señalar que no se encontraron evidencias del uso de material concreto. Es decir, por allí alguna representación de ese papel doblado, de la pizza repartida, de la torta, no necesariamente se encuentran actividades que se asocien a esos materiales que podrían estar usando los docentes o que manifestaron en sus creencias que eran necesarios usar. Entonces, por allí notamos que hay como, si bien una creencia positiva en cuanto a que el material es importante y hay que conectarlo con la vida real, no necesariamente se refleja eso en las prácticas, ¿no? Principalmente en los cuadernos. Entonces, hay limitadas oportunidades de aprendizaje para los estudiantes. Podemos hipotetizar que entonces, digamos que lo que más comprenden o trabajan los chicos son la fracción como parte todo, pero no necesariamente los otros significados, la fracción como razón, la fracción como medida, casi están ausentes, ¿no? Además, uno analiza un poco la didáctica empleada, vemos poco uso de representaciones y desde la investigación en aprendizaje de la matemática se sabe que un estudiante puede comprender de manera cabal un concepto cuantas más representaciones haga de ese concepto, ¿no? Esta es una representación gráfica. También hay una representación simbólica que está escrita ahí con números, pero hay una representación concreta también, ¿no? Hay también un lenguaje hablado, y eso, por ejemplo, no necesariamente las respuestas de los chicos están descritas en palabras que indican algún grado de significado o comprensión de las fracciones, ¿no? Entonces, allí notamos algunas limitaciones de este conocimiento. Muy bien, creo que en la siguiente diapositiva, ahí estamos, creo, sí, aquí entonces hay un hallazgo más en estos cuadernos que nos daría un indicio de cómo se aprenden estas fracciones, cómo se están enseñando, ¿no? Otro aspecto es este énfasis en lo operativo. Si tuviésemos la oportunidad de presentarles todas las fotos, digamos, tomadas de estos cuadernos que digamos, que los maestros nos compartieron, podemos notar que con mucha frecuencia aparecen este tipo de tareas, en las cuales hay un procedimiento algorítmico, ¿no? Que los chicos digamos, se favorece mucho que los chicos lo practiquen y lo ensayen, ¿no? O sea, digamos, ahí hay una larga lista, más o menos unos 12 o 16 ejercicios, donde se aplica un mismo procedimiento, pero no están asociados a una explicación de y por qué esos procedimientos son válidos, ¿no? No están asociados a una representación gráfica que explique por qué el algoritmo tengo que multiplicar en productos cruzados, por qué tengo que sacar mínimo como múltiplo, ¿no? Por ejemplo, ¿por qué tengo que hacer equivalencias de fracciones? Tampoco. Entonces, casi notamos como una enseñanza más centrada en aplicar un algoritmo, en lograr dominio de ese algoritmo, pero no necesariamente respaldada en la comprensión del algoritmo, ¿no? Entonces, ahí notamos, pues, digamos, un sesgo, un mayor énfasis que podría reflejarnos una enseñanza tradicional de las matemáticas también, ¿no? Y por tanto un aprendizaje de la matemática que obedece sobre todo a la aplicación de reglas. Y claro, eso tal vez explicaría por qué los chicos cuando reciben un problema intentan aplicar la regla, porque probablemente es lo que más han logrado ejercitar en la escuela, ¿no? Entonces es otra limitación necesaria también de poder poner sobre la mesa para generar reflexión en los maestros que nos están escuchando también, ¿no? Cómo encontramos un espacio. No decimos que no deba trabajarse los algoritmos, sino que no se puede dejar de poner un espacio suficiente para trabajar la comprensión de las fracciones, para encontrar sentido a cada algoritmo. Yes. Perfecto, Lilian, muchas gracias por tu respuesta y además por compartirnos estas evidencias gráficamente, lo cual también nos ayuda a comprender las oportunidades de aprendizaje que han tenido los estudiantes en cuanto a las fracciones, ¿no? Y justamente en esa línea, ya para ir cerrando, teniendo en cuenta la labor de nuestra audiencia, sobre todo los docentes, ¿qué recomendaciones podríamos incorporar para la enseñanza de las fracciones? Justo las hemos tratado de sintetizar en el siguiente slide, por favor. Ya. Bueno, hay algunas recomendaciones que son para el aula. Tratemos yo recomendaría a los maestros y en general profundizar en esos significados, ¿no? De pronto, probablemente porque
también es posible que desde la formación docente se haya aprendido el concepto de fracción solo desde la idea de parte todo. Pero como podemos ver, hay una necesidad de cubrir todos los significados para lograr una mayor comprensión. En este caso, estamos asociando los significados con lo que debería abordarse desde el cuarto de primaria hasta la secundaria. Los estudiantes de segundo y secundaria deberían estar trabajando, por ejemplo, actualmente en los significados de fracción como razón y fracción como medida, y reforzando los significados previos, que serían los de parte todo, cociente y operador. Entonces, una recomendación sería a los maestros, abórdese todos estos conceptos, trátese de encontrar situaciones donde se trabaja en las 5 formas. Ahí ponemos ejemplos puntuales, ¿no?, que la UMC antes ha compartido también para los maestros en los informes pedagógicos, ¿no? Entonces, garantizar este cubrimiento del currículo, pero también buscar las conexiones de estos significados con otros conceptos. En el siguiente slide hay otra recomendación también. En este slide, rápidamente, lo que queremos mostrar es que también a través de los informes pedagógicos, la UMC pone a disposición de los maestros un conjunto de orientaciones pedagógicas para poder profundizar en la comprensión de los distintos significados. Entonces, ahí hemos puesto algunos ejemplos y los van a encontrar ustedes en los informes pedagógicos del año 2022, pero también de años anteriores. Les recomendaríamos también revisarlos para poderlos incorporar a sus prácticas. Y por último, la última recomendación referida a la diapositiva siguiente, por favor, que es la última. Aquí ya nos concentramos en la formación docente, ¿no? Estas recomendaciones principalmente se refieren a cómo desde las instituciones de formación y servicio o formación inicial del docente debería fortalecerse, debería incorporarse en los planes de estudio un poco realmente mayores de profundidad en el tratamiento de cómo se aprenden las matemáticas, cómo se debe tratar el error, porque es una parte natural del aprendizaje, cómo tratar de ayudar al estudiante a superar esos errores, reflexionar sobre los tipos de tareas también que se proveen a los estudiantes. No todos tienen que ser reproductivas, algunas tareas tienen que ser de profundizar, interpretar, argumentar, dialogar. Entonces, creemos que los distintos actores que forman a maestros deberían poner un énfasis en favorecer que el docente desarrolle su comprensión del currículo, vale decir, de las capacidades, de las competencias. Otro aspecto es concentrarse también en ayudar a los maestros a analizar las causas de los errores, vale decir, analizar evidencias, identificar cómo ayudar al estudiante para luego formular preguntas pertinentes y ayudarlo a superar los errores, ¿no? Entonces, eso principalmente es lo que queremos compartir. No necesariamente, digamos, esta realidad que hemos poquito fotografiado, es un primer acercamiento. No podríamos nosotros decir que digamos, la responsabilidad solo está en el maestro. También es necesario hacer un conjunto de medidas, en este caso de las mismas instituciones de formación y capacitación, para que también se apoye y se enfoque a los maestros en aquello que están necesitando más para ayudar a los estudiantes a mejorar sus aprendizajes, ¿sí? Perfecto. Queremos agradecerles, Lilian, Estefanía, por contarnos un poco más sobre este interesante estudio que se está realizando desde la UMC, que próximamente estará publicado también en la página web de esta oficina. Entonces, haciendo un resumen de lo que ustedes nos han compartido, hemos podido escuchar con atención por qué es importante reflexionar y analizar sobre los procesos de enseñanza y aprendizaje de las fracciones. Además, gracias a este estudio se está analizando en profundidad algunos aspectos como las creencias de los docentes, el conocimiento disciplinario y pedagógico que ellos tienen, ¿no?, al realizar su práctica pedagógica, y que influye también en las oportunidades de aprendizaje que se le brindan a los estudiantes. Y no solo eso, sino que también hemos podido ver ejemplos concretos, ¿no?, de algunos ejercicios y actividades que se realizan en el aula, y por ello nos ha conducido a recomendaciones concretas para los diferentes actores educativos, ¿no?, tanto a los docentes en formación como aquellos que están ejerciendo su práctica en el aula. Antes de ir a nuestro segundo bloque, que corresponde a las preguntas de la audiencia y a las respuestas que podemos darle, queremos comentarles también que pueden enviar sus preguntas a través de las cajas de comentarios que van a encontrar en las transmisiones de Facebook de Minedu, Perú Educa y de UMC. Volveremos en unos minutos luego del siguiente video.
En el video anterior vimos qué son los niveles de logro en las evaluaciones nacionales de logros de aprendizaje y cómo este recurso nos ayuda a orientar nuestra práctica docente. Si aún no lo viste, te invitamos a hacerlo antes de continuar. ¿Cómo podemos emplear los niveles de logro de manera específica en un área y grado determinados? En este video revisaremos algunos ejemplos que nos ayudarán a responder a esta pregunta. Tomaremos 3 ejemplos de cuarto grado de primaria en el área de matemática. Empezaremos con el nivel en inicio, luego con el nivel en proceso y terminaremos con el nivel satisfactorio. Observaremos cómo los aprendizajes se hacen cada vez más retadores en un mismo grado a medida que se avanza en los distintos niveles de logro. Esta forma de entender la progresión de los aprendizajes es válida para todas las áreas y todos los grados. Los ejemplos que veremos a continuación abordan la noción de fracción y pertenecen a la competencia resuelve problemas de cantidad y a la capacidad comunica su comprensión sobre los números y operaciones. Los estudiantes que se ubican en el nivel en inicio logran aprendizajes muy elementales para el grado. Veamos el siguiente ejemplo. Sandra preparó una jarra llena de chicha morada. Ella sirvió la mitad de la chicha para compartir con sus amigos. ¿Cuál de las siguientes podría ser la jarra con la chicha que quedó? La respuesta es la alternativa B. Los estudiantes que resuelven esta pregunta muestran que comprenden de forma intuitiva la noción de mitad, cuando asocian la expresión mitad de la chicha con la imagen de la jarra que está llena hasta la mitad. Ahora veamos en el siguiente ejemplo cómo la noción de fracción se complejiza para el nivel en proceso según lo esperado para el grado. Observa esta bandera. ¿Qué parte de la bandera es de color gris? La respuesta es la alternativa D, 2/8. Aquellos que resuelven este tipo de pregunta evidencian que comprenden la noción de fracción como parte todo en cantidades continuas, es decir, cuando el todo es una unidad, como la bandera, y se divide en partes iguales. A diferencia de la tarea anterior, aquí se requiere pasar de una representación gráfica, la imagen de la bandera, a una representación simbólica, las fracciones expresadas en números. Finalmente, veamos cómo la noción de fracción se complejiza aún más en el nivel satisfactorio según lo esperado para el grado. Para los invitados de una fiesta sirvieron chicha morada y limonada. Observa. ¿Qué parte de la cantidad total de vasos se sirvieron con chicha morada? La respuesta es la alternativa C, 3/8 del total de vasos. Los estudiantes que resuelven esta tarea evidencian que comprenden la noción de fracción como parte todo en cantidades discretas, es decir, cuando el todo está conformado por un conjunto de elementos que se deben reagrupar según sus características. En este caso, los estudiantes deben interpretar qué fracción del total de 8 vasos contiene chicha morada. Además, deben pasar de una representación gráfica, las imágenes de los vasos, a una representación simbólica, las fracciones expresadas en números. Como hemos visto, los niveles de logro nos permiten apreciar de manera concreta cómo progresan los aprendizajes de los estudiantes y a comprender las expectativas del currículo nacional para cada grado y área. Es importante tomar en cuenta que esta progresión se establece a partir de la dificultad de las preguntas que responden los estudiantes en las evaluaciones nacionales. Los niveles de logro de las evaluaciones nacionales son un recurso muy útil para el trabajo docente. Estos nos ofrecen información específica de los aprendizajes de los estudiantes a nivel nacional y regional. Al complementar esta información con la evaluación de aula, podremos ayudar a nuestros estudiantes a lograr las metas de aprendizaje planteadas por el currículo nacional, como es su derecho.
Te invitamos a conocer los niveles de logro de las distintas áreas y grados, así como otros recursos pedagógicos en umc.minedu.gov.pe. Ministerio de Educación. Compunche Perú, Gobierno del Perú. Muchas gracias, estamos de vuelta en el webinar UMC Evaluar para Mejorar. Ahora vamos a atender algunas preguntas de la audiencia junto con Lilian y con Estefanía. Una de las primeras preguntas que nos ha llegado es ¿qué aspectos podría tener en cuenta el docente para incorporar una enseñanza centrada en el desarrollo de competencias matemáticas? Bien, muchas gracias por la pregunta también, Pedro. Bueno, centrar en el desarrollo de competencias implica, pues, darle un espacio al estudiante, en realidad poner al estudiante como centro del trabajo del aula. Esto implica desarrollar no solo conocimientos, ¿no?, sino también darle oportunidad de desarrollar sus habilidades matemáticas, ¿no? Por ejemplo, la capacidad de expresar o de identificar en las situaciones, por ejemplo, cuáles son los contenidos matemáticos que están presentes en las situaciones, expresarlo mediante un lenguaje matemático, mediante una operación, ¿no?, una representación algebraica, por ejemplo, pero también espacio para que en el aula se dialogue sobre las distintas formas de resolver un problema, hacer una comparación de esos distintos modos, las ventajas que tienen los distintos métodos de resolución de problemas, fundamentar, darle un espacio al estudiante para que fundamente también sus soluciones, en que encuentre también similitudes entre estos métodos y que fundamente o respalde con sus conocimientos matemáticos esos procedimientos, pero también las decisiones que puede tomar a partir de los resultados que obtiene, ¿no? Sé que a veces un enfoque basado en competencias algunas veces se ha difundido mucho entre los maestros que debe ser sobre todo situaciones de la vida real, pero no queda allí, ¿no? Sino, si bien sí se necesita situaciones de la vida real para hacer conexión entre aquello, los conocimientos matemáticos con el mundo real, pero es necesario también que entre los mismos conceptos matemáticos haya un vínculo entre ellos, ¿no? Que no se aprendan una lista larga de conceptos, sino más bien nociones centrales que conectan luego y dan sentido a las técnicas que los chicos aprenden. Entonces, realmente un aula o un maestro que se enfoque en competencias se requiere apuntalar las dos cosas, los procedimientos matemáticos, los procesos, la capacidad de argumentar, de razonar, de comunicar, de modelar, pero también construir, ¿no?, de manera comprensiva las nociones matemáticas. Así es, esos serían los aspectos, creo yo, centrales para desarrollar un enfoque por competencias en el área, ¿no? Perfecto, Lilian. Muchísimas gracias. Vamos con una segunda y última pregunta. ¿Qué recursos o materiales podrían ser de utilidad para los docentes en la enseñanza de fracciones? Creo que respecto a los recursos, aquí sí no quiero dejar de mencionar los que desde UMC tenemos en los informes pedagógicos. Creo que en esta página web justo que estamos ahorita presentando, van a encontrar ahí 3 pestañas, ¿no? Los reportes nacionales, los reportes por DRE y gobierno regional, digamos, por DRE y UGEL, pero también allí en este espacio, en la tercera, fíjate allí, esa pestaña, muchas gracias, van a encontrar los informes pedagógicos que están incluso acompañados de cifras por región. Entonces, pero van a encontrar orientaciones pedagógicas, análisis de la respuesta de los estudiantes, incluso asociados a aquellos procesos que ellos deberían haber transitado, tanto para lograr la respuesta correcta como para haber marcado una alternativa que representaba un error frecuente, ¿no? Entonces, si avanzamos un poco, van a notar sí la explicación incluso de los niveles de logro, en qué consiste, en qué tipos de tareas hacen los estudiantes que alcanzan un nivel inicio, un nivel en proceso, un nivel satisfactorio, pero más adelante van a encontrar las sugerencias pedagógicas por ítems que han sido liberados para poder trabajarse, ¿no? Por aquí empiezan las sugerencias pedagógicas, hacemos un poco, ponemos un poco en énfasis en esa comprensión. Si avanzamos un poquito, van a encontrar también, a ver, más adelante, por favor, para ver lo de la matemática, un poquito más adelante, ¿ya? Creo que eso, allí, por ejemplo, notemos, se proponen, en algunos casos, y se ayuda al maestro a notar que, digamos, el aprendizaje de una noción matemática no solo se logra en un grado, sino que está muy asociada a los conceptos que los chicos desarrollan incluso desde niveles previos, desde el inicial, primario y secundario. Entonces, habría que ver también y cómo recuperamos los aprendizajes trabajando de esas nociones primigenias que, si no se han desarrollado, aun cuando los chicos están matriculados en segundo, que sería necesario que los maestros los aborden con ese sentido, ¿no? Más constructivo, y allí sí sería cubriendo esas brechas de aprendizaje que los chicos traen hacia la secundaria también, ¿no?
que sucede en todas las áreas, ¿no? Entonces, el desarrollo de las competencias es un trabajo de años, ¿no? Sostenido, y digamos, es resultado del trabajo de los distintos profesores que estuvieron a cargo de los estudiantes, y por tanto, lograr apuntalar esos mínimos tendrían que ser el foco de atención de los maestros, ¿no? De acuerdo. Aquí también está mostrando, ¿no? Fíjense ahí lo que está mostrando también, Helen. Ahí están por ejemplo, otro aspecto central son el aprendizaje de las funciones en el nivel secundaria, cómo se tendría que introducir hacia a este trabajo con las funciones. A veces vamos directamente a la representación algebraica, ¿no? Al plano cartesiano, a resolver una ecuación, a representar en la recta, pero si no tiene sentido para el estudiante tampoco va a ser aprendido. Igualmente hay otras recomendaciones con las probabilidades también y otros aspectos elegidos para este informe, ¿no? Así es, Pedro. Perfecto, Lilian, muchísimas gracias y creo que ha servido de mucho poder hacer un repaso de algunos recursos pedagógicos que se encuentran en la web de la UMC y también, por supuesto, el Ministerio de Educación, en donde se abordan las diferentes nociones de fracción y cómo trabajarlo en el aula. Queremos agradecerles nuevamente, Estefanía, Lilian, por acompañarnos el día de hoy. Muchas gracias también a Pedro y a todo el equipo de UMC y también a nuestros oyentes que han estado pues, conectados, ¿no? Muchas gracias.